Ignacio, ¿qué tal, Ignacio? Alejandro dice, ¿qué tan complejo es el práctico en Santiago? ¿En la comuna de Santiago será? ¿O no? La verdad que lo vi una vez, pero hace muchos años, ¿ya? Y lo dificultoso ahí del práctico en Santiago es el tráfico, más que todo. Es solamente eso. Pero las medidas, ¿cierto? Lo que se evalúa es lo mismo en todas las municipalidades, pero como te digo, o sea, lo complicado es el tráfico. Así que ideal ir a ver, ¿cierto? Antes algún circuito práctico y seguirlo y ahí, ¿cierto? Tomar ciertas medidas, por ejemplo, no sé, dónde hay que colocarse para doblar por el tema del tráfico. Así que ahí se puede hacer hartas cosas, ir a verificarlo antes es recomendable. En el teórico de Antofagasta, bueno, hay hartas preguntas que han aportado los alumnos de Antofagasta, ¿ya? Y que se repiten siempre, pero te aconsejo realizar los test por tema, o sea, perdón, los test por municipalidad. Realizar mínimo 100 y vas a la segura. Varios no me escuchan. ¿Se escucha bien o no? Preguntémosle a los demás alumnos. Perfecto. Los que no escuchan, entrar y salir. Aquí lo voy a poner en el chat. Ahí está Damian, Negreros. Hola Constanza. ¿Dónde consigo el test por municipalidad? Aquí, para no salirme de la batalla, te vas acá, en exámenes, seleccionas la clase y ahí se van a abrir 6 tipos diferentes de exámenes, test por temas, test inteligente y te van a salir los test por municipalidad. Hola Marilyn, ¿qué tal? Perfecto. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta. No sé si hay alguna duda antes, alguna duda que tengan, que podemos resolverla antes. Bien, Marilyn, gracias. Todo bien. ¿Alguna duda que tengan antes de comenzar este video test? Por ahora nada. Vamos con la primera pregunta. Dice, cualquier cosa me interrumpen nomás. Dice, número uno, se prohíbe efectuar viraje nu en el siguiente caso. Tenemos la alternativa A, dice a mitad de cuadra, B, a menos de 200 metros de las curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. Y la alternativa C dice a 300 metros de una curva. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Y, ¿cierto? Como señala el libro del nuevo conductor, dice que a menos de 200 metros de una curva, de una cima, ¿cierto? De una gradiente, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles, no podemos realizar, ¿cierto? Un viraje en U. Aquí sale una imagen, ¿cierto? Donde dice que autoriza el viraje en U. ¿Ya? Entonces, cuando no está autorizado, ¿cierto? Se van a encontrar con una raya, ¿cierto? Ahí en el círculo. Entonces, la primera pregunta, la respuesta sería la alternativa B en este caso. Vamos con la 2. En invierno, aquí hay una pregunta trampa. En invierno, ¿dónde es poco, aquí dice, dónde es poco probable que exista hielo en la calzada? Nos está preguntando, ¿cierto? ¿Dónde es probable que exista hielo en la calzada? Aquí hay dos preguntas muy parecidas, pero que una habla del dónde es poco probable y dónde es probable, ¿cierto?, que se encuentre el hielo en la calzada.
Y claramente, ¿cierto? Es en las calles de alto flujo vehicular, ¿cierto? Porque ahí va a marcar, ¿cierto? La huella al vehículo y nos va a dejar esta huella, ¿cierto? Va a sacar, ¿cierto? El hielo de la calzada. Entonces ahí es poco probable. Entre dice la alternativa A, y tramos de vía que pasan entre bosques, ahí sí es probable, y sobre, ¿cierto? Los puentes también es más probable por la altura. Vamos con la alternativa 3. Dice con viento fuerte. ¿Por qué debe disminuir la velocidad? Dice con vientos fuertes. ¿Por qué debe disminuir la velocidad? Sandra dice no escucho nada. Salir y entrar nuevamente. Voy a ponerle acá en el chat. Salir y entrar nuevamente. Todos están mencionando la C. Veamos qué alternativas tenemos. La A dice, porque a mayor fuerza del viento, más alta debe ser la marcha. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. B, porque mayor fuerza del viento debe desenganchar las marchas. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Y la alternativa C, la que mencionan ustedes, porque a mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. O sea, un cambio más bajo. Así, el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Y esa sería la respuesta correcta. En una marcha más baja, ¿cierto? Va a tener más agarre sobre el pavimento del vehículo. Y, ¿cierto? Así también el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Entonces sería la alternativa C. Vamos con la 4. Al conducir por autopista con poco tráfico, ¿por cuánto tiempo es razonable utilizar la pista izquierda? ¿Cierto? Siempre hablamos de que se debe utilizar la pista derecha, pero dice al conducir por una autopista por poco tráfico, ¿por cuánto tiempo es razonable, ¿cierto? Utilizar la pista izquierda? Dice que la alternativa A, permanentemente, mientras no circulen vehículos cercas. B, permanentemente, mientras ningún otro vehículo, aquí hay que corregir, dice quiera, y aquí debiera decir quiera sobrepasar. Aquí le vamos a decir al profe ahí que lo corrija, ¿cierto? En la programación, permanentemente, permanentemente, mientras ningún otro vehículo quiera sobrepasar. Y la alternativa C dice exclusivamente mientras se necesite para sobrepasar a otros vehículos. Y la alternativa, nuevamente, ¿cierto? Vendría siendo la C. Vamos a ir a las 5. Dice, viajando de noche, usted es encandilado por las luces de un vehículo que viene en sentido contrario. ¿Qué debería hacer usted? A, bajar su visor de protección solar. B, poner luces delanteras altas. C, poner su mano sobre sus ojos. O D, bajar la velocidad y eventualmente detenerse, ¿cierto? Sería la alternativa D, como mencionan todo el grupo acá. Ahí dice Leonor, Tamara, C, Roxana, perdón, D, Leonor, Leonor, ¿cierto? D, Jessica, D. Entonces sería la alternativa correcta. Bajar la velocidad y eventualmente detenerse. No, ¿cierto? Poner las luces altas, tampoco bajar, ¿cierto? La protección solar, ya, porque ahí vamos a ver menos. Y poner su mano sobre sus ojos tampoco debiera ser. 6. Usted es el primero en llegar al sitio de un accidente. ¿Qué debería hacer usted?
marque la o las respuestas correctas y aquí tenemos, ¿cierto?, una pregunta multirespuesta. Tenemos que la alternativa A dice, todos mencionan la A y B, veamos que dice la A y B, dice, asegúrese que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. Correcto, eso lo dice el libro. B, encender sus luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. Correcto. Cuando haya personas fallecidas, trasládelas del lugar. Eso es incorrecto, ¿cierto? No lo podemos realizar. Entonces, la alternativa correcta sería la A y B en la pregunta número 6. Correcto. Vamos bien acá. Los frenos ABS tienen como función principal detectar, tenemos la alternativa A, detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos, impidiendo el bloqueo de las ruedas. B, repartir el frenado según los requerimientos del conductor. C, conectar los frenos delanteros con los frenos traseros. ¿Todos estamos claros con los frenos ABS o no? Aquí, ¿qué hace ese sistema? Ese sistema de frenos complementarios. Si estamos todos instruidos, ¿cierto?, en los frenos ABS, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Ahí dice Constanza que sí. Roxana Fuentes dice no entendí. Aquí en la pregunta número 7 dice los frenos ABS tienen como su función principal y la alternativa correcta sería detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos, ¿cierto?, con el piso, impidiendo el bloqueo de las ruedas. ¿Qué hace este sistema, cierto? Detecta la pérdida de adherencia de neumático de la rueda con el pavimento. Y si este sistema detecta que por ejemplo, las dos ruedas delanteras giran a diferentes velocidades, va a entrar, ¿cierto?, a regular el freno ABS. Va a empezar a frenar la rueda, ¿cierto?, que gira más para igualar la velocidad de ambas ruedas. Se utiliza mucho, ¿cierto?, los frenos ABS con lluvia, con hielo, ¿ya? Hace que la rueda, ¿cierto?, no se bloquee. Cuando las ruedas se bloquean, se deslizan, ¿cierto?, por el pavimento. Entonces, es lo típico que pasa cuando se siente ese sonido, ¿cierto? Cuando están frenando fuerte, cuando están a punto, ¿cierto?, de chocar y se siente y dejan una huella, es porque las ruedas, ¿cierto?, están bloqueándose, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este sistema? Evita, ¿cierto?, este bloqueo, evita que el vehículo se deslice y, ¿cierto?, al deslizarse, aumenta, ¿cierto?, la distancia de frenado. Entonces, también este sistema evita, o sea, disminuye, ¿cierto?, la distancia de frenado. Eso se refiere a los frenos ABS. Hay vehículos que traen frenos ABS y hay otros vehículos que traen frenos sin ABS, ¿ya? Lo mejor es que, ¿cierto?, tengan los frenos ABS, ¿ya? Por eso los vehículos a veces suben más de precio por esta función de los frenos ABS. Así que hay que tener ojo en la compra de un vehículo. Es súper recomendable que el vehículo venga con los frenos ABS. Y además es muy poco probable que fallen este tipo de frenos, ¿ya? No es porque tenga freno ABS, nos va a salir más costoso, ¿cierto? Por ejemplo, una reparación, porque, no sé, de 1 millón de vehículos, el freno ABS va a fallar en un vehículo nomás. Entonces, por eso es bueno la opción de los frenos ABS. Vamos con la 8. Dice, corresponde la cancelación de la licencia de conducir si el conductor es sorprendido en 3 ocasiones tras conducir en estado de ebriedad.
¿esta afirmación es verdadera? Todos dicen que sí, la A, ¿cierto? Exactamente. Cuando, ¿cierto? Ya hay reincidencia en estado de ebriedad, se cancela la licencia. Correcto, sería la A. Carolina, ¿cierto? Roxana, Constanza, dicen la A. Vamos con la 9. ¿Por qué al adelantar o sobrepasar a un ciclista, usted debe dejar el máximo espacio lateral posible? Y, ¿cierto? La distancia mínima que tenemos que dejar con un ciclista es de 1,5 metros, como señala, ¿cierto? Ahí la imagen referencial. Eso sería la distancia, o sea, la distancia ideal, ¿cierto? Y la distancia que nos pide la ley de tránsito. La alternativa, ¿cierto? Las respuestas dice, porque el ciclista podría bajarse de la bicicleta, que se debe dejar, ¿cierto? Ese espacio lateral, porque el ciclista podría tener que virar a la izquierda. C, porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear. Y la alternativa D, porque el ciclista podría cambiarse de pista. La alternativa correcta sería la C, ¿cierto? Porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear, ¿cierto? Al pasar nosotros por al lado, el viento, ¿cierto? Le va a provocar un tambaleo a lo mejor, ¿ya? Puede perder el equilibrio. Entonces, a un ciclista, ¿cierto? Se le deja un espacio mínimo de 1,5. Si él tambalea, no vamos a provocar, ¿cierto? Un accidente de tránsito. Dice, ¿cuál es la diferencia? Gabriela pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre cancelar y suspender una licencia? Cancelar sería ya algo definitivo. Por ejemplo, que él ya no pueda manejar, la persona no pueda manejar nunca más. Y suspender va a ser por un periodo, ¿cierto? De 3, 6 meses, dependiendo la falta. Entonces, cancelar va a ser definitivo y suspender va a ser solamente un tiempo aproximado. Vamos con la alternativa 10. La senda peatonal está destinada al uso de peatones. Esta la hemos visto antes, ¿cierto? A, solo si precede la línea de frenado. B, esté o no marcada. C, únicamente si está marcada. Y, ¿cierto? La alternativa dice, la correcta es la B, como señala Brenda, Tamara, Carolina, sería esté o no demarcada. Y esto lo dice el libro No Conductor. Aquí les voy a leer lo que habla el libro. Dice, senda peatonal es la prolongación longitudinal de la acera sobre la calzada, esté delimitada o no, y ahí, ¿cierto? Está la respuesta, y el espacio demarcado en la calzada destinado al cruce de peatones. Esto lo menciona el libro No Conductor. Si no me equivoco, en información importante. Vamos con la 11. En los accidentes de tránsito constituyen presunción de responsabilidad del conductor en los siguientes casos. Esto es una pregunta de solamente una alternativa. Varios mencionan la B. Dice, al conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente, aquí también se nos corre algo, o encontrándose esta cancelada o adulterada. ¿Cierto? Ahí se le presume, ¿cierto?, la responsabilidad al conductor sin que éste haya tenido licencia de conducir. B, todas las mencionadas, veamos que dice la C, no respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. Conducir en contra del tránsito de la circulación. Entonces serían, ¿cierto?, todas las mencionadas.
se presume, ¿cierto?, la responsabilidad al cometer todas estas faltas. Entonces sería la B. 12 dice, además de la luz roja de un semáforo, ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de entrar en un cruce? Veamos qué alternativas tenemos. Dice luz roja intermitente, luz amarilla intermitente o C, luz amarilla no intermitente. Además de la luz roja de un semáforo, ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de entrar a un cruce? Varios dicen B, C, Claudia, C, Flor, C, Yulisa, B, Constanza dice C, Leonardo C, Carolina A. Y aquí siempre hay una duda sobre la luz roja intermitente. La luz roja intermitente se refiere a un ceda al paso. Esto se ve mucho en rotondas, ¿ya? Yo por lo menos la he visto solamente en rotondas, la luz roja intermitente, que vendría siendo un ceda al paso. La luz amarilla intermitente, esto se ve la mayoría de las veces en cruces, ¿ya? Se ven en cruces de peatones donde nos indica la precaución, ¿ya? Y la luz amarilla no intermitente vendría siendo la propia esa del cambio del semáforo, verde, amarillo, rojo, sería la respuesta correcta. Esa nos hace, ¿cierto?, detenernos antes de un cruce para, ¿cierto?, evitar quedar en dicho cruce. Sandra dice, si uno vira a la derecha o izquierda y no tiene ni señal ni semáforo, se les da el paso a los peatones, siempre se les va a dar, ¿cierto?, el paso a los peatones, ¿cierto?, en estas cruces, ¿ya? Si no tiene señal ni semáforo. Si tiene semáforo, por ejemplo, y este semáforo de peatones, ¿cierto?, donde hay una imagen, ¿cierto?, de un peatón cruzando en verde, claro, ahí es más regulado, porque ahí, por ejemplo, esta imagen en rojo, ¿cierto?, del peatón, le va a indicar al peatón, obviamente, que, ¿cierto?, se detenga y que el vehículo, ¿cierto?, avance. No entendí la alternativa, profe. Tenemos que la A, ¿cierto?, la luz roja intermitente es un ceda al paso, la luz amarilla intermitente es una precaución, que lo podemos ver en unos cruces, como les digo, en estos, no sé, en partes donde está colegio, ¿ya? Porque lo señaliza más, ¿ya? Porque siempre ponen estas señales amarillas de precaución porque han ocurrido muchos accidentes. Y la alternativa C, dice la luz amarilla no intermitente, vendría siendo el semáforo, ¿cierto? Esta que va cambiando, verde, amarillo, rojo, ¿cierto? Entonces, yo me encuentro, ¿cierto? Aquí dice, antes de entrar a un cruce, ¿ya? ¿Qué pasa si me da la luz amarilla antes de entrar a un cruce? ¿Sigo o me detengo? La respuesta sería, ¿cierto?, detenerse para no bloquear este cruce o no provocar algún peligro, ¿ya? Por eso no está, ¿cierto?, indicando que eh, va a cambiarse esto a roja esta luz. Claro, detenerse. Ahora, en la práctica siempre, o sea, la gran parte, ¿cierto?, de los conductores ven la luz amarilla y aceleran, lo que no debería hacer, ¿cierto? Vamos con la 13. La distancia de reacción se puede, aquí dice una R, porque aquí está hablando aquí de esta imagen que sale en el libro, de R,
Se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso. Como señala, ¿cierto? Leonardo Gabriela, Catherine, verdadero, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro. La distancia de reacción sería este primer paso que el conductor tiene, ¿cierto? Aquí voy a abrir acá, acá, ¿cierto? Este sería el primer paso donde el conductor se percata y tiende a frenar y después ya viene, ¿cierto? La distancia de frenado. Y después acá tenemos, ¿cierto? La distancia total de frenado. Entonces, el tiempo de reacción, ¿cierto? Se multiplica por 3 la primera o, dependiendo del caso, la segunda cifra de la velocidad. Y de frenado 5, ¿cierto? Y aquí siempre hay dudas. De hecho, mira, justo me acordaron, hoy día salió en la última noticia un, un artículo donde dice que el 50% de los conductores falla en este tipo de preguntas, en los tiempos de reacción, ¿ya? En la distancia, ¿cierto? De hecho, salió hoy día ese artículo, lo pueden ver. ¿Cuál sería la distancia de detención? ¿La suma de reacción y frenado? Correcto, Carolina. Creo que más adelante viene un ejercicio, porque yo lo veo así súper rápido. Cuando me lo envía el profe David, lo veo súper rápido. Entonces, aquí también, por ejemplo, podemos determinar la velocidad, o sea, la distancia de frenado, multiplicando por 5, que este vendría siendo el sistema fácil, pero no tan, ¿cómo se podría decir? Tan certero, porque hay otra fórmula que es más certera y se aproxima más a los resultados. Por ejemplo, el caso del vehículo que va, hagamos un ejemplo, Felipe, mira. Voy a borrar acá la, la imagen. No sé si todo está claro con esto, ¿no? Más o menos. La distancia de reacción, aquí, ¿cierto? Está el vehículo. Voy a poner otro color. Aquí está mi vehículo. Aquí hay un humano, ¿cierto? Cruzando la calle. Yo me percaté, ¿cierto? De este humano que está cruzando la calle. Entonces, mi reacción va a ser frenar, ¿cierto? Entonces, esa reacción, ese tiempo de reacción se transforma en metros que avanza el vehículo. ¿Cómo sacamos esta distancia? ¿Cierto? Por ejemplo, si voy a 50, el primer dígito, o sea, 5, lo voy a multiplicar por 3. Entonces, mi distancia de reacción va a ser 3 por 5, ¿cierto? Constante dice el de 90. Pero lo mismo. Vea, podemos hacerlo al último, Constanza. Mira. Este es más sencillito. Cuando es 120 sería por 12. Entonces tenemos que el vehículo avanzó 15 metros. Solamente en que yo reaccione. En el caso, después me toca sacar, ¿cierto? La distancia de frenado, que es cuando yo ya comienzo a pisar el freno. Acá. Cuando yo comienzo a pisar el freno,
¿cierto? Hay una fórmula que es fácil, como les digo, porque en la municipalidad no se puede ocupar calculadora, y hay otra fórmula que es más difícil, pero más exacta. Entonces, dice también que la primera cifra, si yo voy a 50, el mismo caso, porque es el mismo ejemplo, yo debo multiplicar por 5. Yo estoy acá haciendo el ejemplo fácil. Entonces, 5 por 5 serían 25, ¿cierto? Metros. Aquí me cuesta escribir un poco porque estoy con el mouse. Entonces, la suma de ambas, ¿cierto? Me va a dar la distancia total de frenado, ¿cierto? Que serían 40 metros. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ya. La fórmula no tan exacta, o sea, perdón, la fórmula más exacta, esta vendría siendo la fórmula fácil, como asemejar cuál es la más cercana a los resultados que me da, ¿cierto? La alternativa. Entonces, la fórmula más em, exacta sería, lo han visto en los ejemplos, ¿no? Ya, dicen que sí. No mucho. El mismo caso se mantiene la distancia de reacción. La distancia de reacción siempre va a ser la misma y como explicábamos ayer, solamente varía en la salud, como decía una alumna, que no me acuerdo el nombre. Por ejemplo, si el conductor va bebido, ¿cierto? La distancia de reacción va a variar. Pero la distancia de frenado, ya, ahí hay varias cosas que varían este sistema. Entonces tenemos aquí voy a poner otro lápiz, otro color, voy a poner amarillo. Lo mismo, solamente lo que va a variar va a ser la distancia de frenado. Y dice que tenemos que multiplicar o elevar, ¿cierto? Al cuadrado, la primera cifra sería así la cosa, 5 por 5 dividido por 180 y este resultado multiplicado por 100. Entonces aquí ya se pone más complicado. Entonces tenemos que 5 por 5 son 25 dividido por 180 me da 0,1388, serían 14, ¿cierto? Si lo multiplico este 0,13 por 100 me da 14 porque dice 13,8, entonces me da 14 metros. Entonces 14 más 15 sería, ¿cierto? 29 metros. ¿Ya? Ahí sería más exacto, porque la alternativa de los 50 kilómetros sale 30 metros. Claro, es más, Carolina dice, es más complicado, ¿cierto? Sí, es mucho más complicado porque hay que ser más experto en matemáticas, ¿cierto? Pero lo ideal es que entiendan el concepto, ¿cierto? Y eh, ver cuál es más cercano a las distancias de frenado. Lo que pasa es que, Felipe, lo que pasa es que la prueba, ¿cierto? Tiene la misma alternativa para todas.
por ejemplo, si te sale 50, ya vas a saber que es 30, ¿cierto? Exacto. De hecho, el truco de esto, de hecho, sale en el diario. De hecho, hay como alguien que la entrevistaron y dijo que su truco era aprenderse estos resultados de memoria. Claro, porque cierto que después esto no lo vamos a ocupar, ¿cierto? En el día a día de la conducción. Pero sí vamos a ver que hay una distancia de reacción y una distancia de frenado y que esas pueden variar, ¿cierto? La reacción, porque si yo bebí, la distancia de frenado puede variar, ¿cierto? Por el estado del vehículo o las calles también. Pero no se compliquen tampoco, tampoco es complicarse, porque a veces sale una pregunta de estas y a veces no salen. Y si salen, va a salir la de 50, la que estamos haciendo recién, que es de 30, o en el caso de 90 kilómetros. Claro, ahí dice Constanza. Claro, no hay que calentarse la cabeza tampoco con esta distancia, porque como les digo, a veces salen y a veces no salen. Vamos con la alternativa, la pregunta, voy a borrar acá la pizarra. Vamos a borrar la pizarra. Vamos con la 14. Dice, si usted desea obtener su licencia de conducir, ¿a qué municipalidad debe dirigirse? Tenemos la alternativa A, en la municipalidad que corresponde a su lugar de residencia, B, a la municipalidad correspondiente a su lugar de nacimiento y C, a cualquier municipalidad. Y la respuesta correcta sería, ¿cierto? En la primera licencia que uno obtiene debe sacarla en el lugar donde reside. ¿Ya? Y eso lo hablamos la otra vez en otro video chat. ¿Qué pasa si yo saco mi licencia, mi escuela me lleva a sacar la licencia a otra comuna, donde yo no registro dirección? ¿Qué pasaría? Puede ser porque el tema de la hora, ¿cierto? Están copadas, ¿cierto? Y justo me dieron un dato de ir a otra municipalidad. Y obtuve esta licencia, ¿cierto? Sin problema. Ahí lo recomendable es ir a la municipalidad donde yo resido, ¿ya? A lo mejor la saqué en esta municipalidad, obviamente de forma legal y todo. Solamente que di la dirección, no sé, de algún familiar, de la escuela, de algo. Entonces voy a la municipalidad donde resido y hago un cambio de dirección. Claro, Claudia. Para renovar puede ser en cualquier municipalidad, pero la primera licencia debe ser en el lugar de residencia de la persona. Porque si yo soy fiscalizado por Carabineros, me van a preguntar, y este es el parte seguro que se llevan todos cuando eh, tienen la licencia en otra dirección que no recuerdan. Porque el carabinero lo primero que va a preguntar es su dirección y uno va a decir, no sé, la dirección de mi abuelita y sale la dirección de mi papá. Entonces va a decir, ah, usted no vive ahí, entonces, ¿por qué me dio esa dirección? Y ahí va a ser una infracción. ¿Ya? Entonces, si sacaron la licencia en otro lugar, pidan hora para cambiar, no pedir hora, sino que pedir el cambio de dirección. Ya va a tener un costo menor a la licencia, al que pagan primera vez, pero van a andar tranquilos, porque pasa mucho. Vamos con la 15. Si usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio, es mejor que se detenga lo antes posible, ¿cierto? ¿Qué debería hacer usted mientras no pueda detenerse? ¿Qué debemos hacer en ese tiempo que no podemos detenernos? A, golpear suave y repentinamente el manubrio. B, asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo. C, aumentar su velocidad para encontrar pronto un lugar donde detenerse.
D, modificar permanentemente la velocidad para mejorar la concentración. Y como señala el libro, ¿cierto? Es asegúrese que entre aire fresco a su vehículo, ¿ya? Para evitar, ¿cierto? El cansancio, lo ideal es, ¿cierto? Detenerse lo más, ¿cierto? Pronto posible para evitar un accidente. Entonces, la 15 sería B. 16. Pregunta de Conacec. Dice, ¿qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? A, detenerse dentro de la intersección. B, zona de seguridad. C, prohibición de detenerse dentro del cruce, ¿cierto? Esta es la señal de no bloquear el cruce. Y esta pregunta siempre les va a salir. Esta tienen que recordar. A veces pregunta también si uno debe, qué hacer en el caso de quedarse ahí en el centro de este recuadro, ¿cierto? Y hay una pregunta que subimos hace poco, que hay un vehículo con un semáforo, si no me equivoco, y también está escrita de otra forma. Así que poner ojo con esa pregunta también. Pero acá, ¿cierto? Es la prohibición de detenerse. No podemos bloquear este cruce. Si vemos que, ¿cierto? La otra parte de la intersección, ¿cierto? Se encuentra bloqueada por vehículo, evitar, ¿cierto? Pasar este cruce. Exacto, ahí dice Jesús la C. Claudia C, Flor C. Perfecto. 17. ¿Por qué razón debería usted reducir siempre su velocidad al conducir con niebla? Alternativa A dice porque es más difícil ver lo que hay más adelante. B, porque las luces neblineras de otros lo pueden encandilar. C, porque los frenos no funcionan bien. D, porque el motor está más frío. Y la alternativa correcta, ¿cierto? Es la A, porque es más difícil ver lo que hay más adelante, con niebla, ¿cierto? 18. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de un vehículo? Alternativa A dice sí. B, no. El consumo depende únicamente de la cilindrada del motor. C, no. El consumo solo depende de la carga del vehículo. Y la alternativa correcta, ¿cierto? Es la A, ¿cierto? Depende del conductor, ¿cierto? El consumo de combustible en el vehículo. Si este conductor, ¿cierto? Tiene el pie más pesado, ¿cierto? En el acelerador, ¿ya? Si es más brusco para conducir, va, ¿cierto? A influir en el consumo de combustible del vehículo. Vamos con la 19. Para trasladar seguro a los niños en un vehículo. El sistema de retención infantil, y esta es la sigla SRI, debe ser escogido considerando, entre otras características, pregunta multirespuesta. A, la certificación y la acreditación que posea, correcto. Tipo de vehículo donde se instalará el sistema de retención infantil. C, anclajes que posea el sistema de retención y el vehículo. Exacto, entonces serían las tres correctas como menciona el libro El Nuevo Conductor. Para trasladarse esto a los niños, aquí tenemos una pregunta de multirespuesta y preguntas siempre de doble puntaje. Los sistemas de retención infantil son las preguntas de doble puntaje. Siempre se van a encontrar con una pregunta del sistema de retención infantil, así que poner ojo, ¿cierto?, en las páginas del libro, eh, leerlo bien, ¿cierto?, tachar, ¿cierto?, la información importante que hay ahí. Hay hartas preguntas del sistema de retención infantil, pero recuerden que están todas acá en práctica test. La han aportado ustedes mismos, ¿cierto? Después de rendir el examen. Por ejemplo, hoy día me llegó alrededor de 100 preguntas que habían salido, que los alumnos, ¿cierto? No, nos comentan, pero que nosotros tenemos esas preguntas. Así que nos ayuda a hacer, ¿cierto? Eh, yo estas preguntas después se las envío al profe David para que luego las comente y haga más énfasis, ¿cierto? En ese tipo de preguntas.
Brenda, sí, dice en el lado derecho, entre paréntesis, dice pregunta doble puntaje en la municipalidad. Leonardo dice, profe, ¿en qué lugar en el lado se debe instalar el sistema de retención infantil? ¿En qué lado de derecho, izquierdo, centro? ¿Algo así o no? Claro, ¿cierto? En los asientos traseros. Pero hay una excepción de los vehículos de cabina simple, si no me equivoco. Ahí va de... Es que no lo dice el libro, pero yo lo llevaría, ¿cierto? Por ejemplo, si acá yo fuera el conductor, acá fuera, ¿cierto? Conduciendo, aquí estoy haciendo un dibujo, ¿cierto? Tengo menos visibilidad a ver, ¿cierto? Al chico ahí qué está haciendo. Pero si el niño, ¿cierto? Está, en este caso acá, yo tengo más visibilidad hacia allá que hacia a este niño, ¿cierto? Por ejemplo, acá está, ¿cierto? De otra forma, ¿cierto? Mirando a contramarcha, que es una pregunta que sale también, ¿cómo debe llevar a un niño de 2 años? ¿Cierto? Dice que el libro dice que hasta los 4 años tienen que ir en sentido contrario del vehículo, a contramarcha, como está en la imagen acá. Y aquí ya, ¿cierto? El niño está más crecido, entonces va, ¿cierto? En otro tipo de sistema de retención infantil. Pueden ir tres o solo dos, dependiendo del vehículo más que todo, pero no sale cuántos sistemas de retención infantil podemos instalar en el vehículo. Claro, ¿cierto? Porque o sea, lo ideal es llevarlo en el centro, ¿cierto? Por impacto en las partes, ¿cierto? Laterales, por el tema de los vidrios, ¿cierto? El impacto, la puerta puede dañarlo. Claro, dependiendo de las plazas, ¿cierto? Que tenga el vehículo. Por ejemplo, si es un vehículo coupé, ¿ya? Esta parte de los vehículos coupé, ¿cierto? Es más angosta, entonces a lo mejor es de 2 plazas en la parte trasera, a lo mejor. Aquí vamos a borrar la pizarra. Claro, pero no todos los vehículos tienen cinturón de 3 puntas en el medio. Claro, tienen de dos nomás a veces, ¿cierto? Entonces ahí es lo peligroso igual. Lo importante es, ¿cierto? Saber que hay que llevar a un niño, ¿cierto? En un sistema de retención infantil hasta los 9 años, ¿cierto? De los 9 a los 12, el niño puede ir en la parte trasera, obviamente con cinturón de seguridad. Todos, ¿cierto? Debemos ir con cinturón trasero en la parte trasera, pero de los 9 hasta los 12 años, ¿cierto? De igual manera tienen que ir en la parte trasera. Eso lo menciona, ¿cierto? El libro y hay que echarle una ojeada, pero les recomiendo verlo. Son como 3 páginas, si no me equivoco, y ir tachando la información importante. Vamos con la 20. Esta la vimos ayer, si no me equivoco. Que era sobrepasar, ¿cierto? Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u
u otros que le antecedían. Tenemos la alternativa, dice, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. Y la respuesta correcta, ¿cierto?, es la B, sin traspasar el eje de la calzada. Y que van, ¿cierto?, en el mismo sentido. 21. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al desgaste de los neumáticos? Tenemos la alternativa A, dice, independientemente de la ubicación de las ruedas de tracción, para una mejor estabilidad del vehículo, los mejores neumáticos deben ir adelante. B, un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación. Tenemos la alternativa C, dice una profundidad de 1 milímetro de los surcos, ¿cierto? Aquí están los surcos, esta banda, ¿cierto?, de rodamiento de los neumáticos, siempre es suficiente para asegurar una buena fricción con el pavimento. D, un desgaste notorio en la zona central de las bandas de rodamiento de los neumáticos indica que estos han sido usados con muy poco aire. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Aquí solamente tenemos una opción. Hay una pregunta correcta y las tres, ¿cierto?, son falsas. Correcto. Un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación. La alternativa A dice que los mejores neumáticos deben ir en la parte delantera. Y el libro señala que los mejores neumáticos deben ir en la parte trasera. Entonces, por eso es incorrecto. Tenemos la C, una profundidad de 1 milímetro, ¿cierto? Lo mínimo que tiene que tener el vehículo es 1,6 milímetros, ¿ya? Eso es lo mínimo, ¿cierto?, que tiene que tener. De ahí hacia abajo, ya los neumáticos están, ¿cierto?, en mal estado. La alternativa, tenemos la alternativa D, voy a borrar acá. Un desgaste notorio en la zona central del neumático. Aquí necesito mi lápiz. Un desgaste notorio en la zona central de la banda de rodamiento de los neumáticos indica que estos han sido usados con poco aire, ¿cierto? El otro día hablábamos en otros videotest que está el neumático, ¿cierto? Ahí. Y cuando se desgasta la zona central, ¿cierto?, se debe al exceso de inflado de los neumáticos. Y cuando tiene poco aire, se desgasta la zona, ¿cierto?, exteriores del neumático, las bandas laterales. Entonces, por eso son falsas las otras. Vuelvo a sacar la pizarrita. Entonces, vamos con la 22. Ya se nos está haciendo tarde. Dice, tanto usted como un vehículo que viene en contra circulan a 90 kilómetros por hora. O sea, que nosotros nos encontramos con un vehículo que viene a 90 kilómetros por hora y nosotros vamos a 90 kilómetros por hora. A tales velocidades, la distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón de, y esto es, ¿cierto?, la distancia, la suma de ambas velocidades, ¿cierto?, y la distancia de frenado de cada vehículo. 75 metros en segundo, partido por segundo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Si sumamos 90 más 90 serían, ¿cierto?, la alternativa D, ¿cierto? La suma de ambas velocidades. Vamos con la 23.
Usted, al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de hablarle con calma y dele seguridad. Además, no permita que se enfríe. Esta la vimos ayer. Los 50 está hablando de la distancia total de frenado. Muévala con calma a la vez. C, dele algo de beber para calmarla. Brenda dice la pregunta 22 nunca me había salido. Sí, es que van saliendo, por ejemplo, dependiendo de los tests que estés realizando. Por ejemplo, si estás haciendo los tests inteligentes, te va a ir mostrando preguntas que a lo mejor no te han mostrado antes y te las va a mostrar todas de una. O si alguna vez aprobaste esa pregunta, te la va a mostrar menos también. Entonces, la 23 sería hablarle con calma, dele seguridad, además no permite que se enfríe, ¿cierto? No moverla ni darle algo de beber. Eh, vamos con la... Exacto, mejor estudiar con los test por municipalidad. Y pregunta con hacer. La profundidad mínima permitida en los surcos de las ruedas, perdón, de las bandas de rodamiento de un neumático es de 1.6, claro, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro, 1.6, ¿cierto? Y lo ideal sería 3 milímetros, como menciona la imagen. Pero el mínimo permitido es 1.6 para los vehículos particulares. 25. Una gran cantidad de accidentes que se producen cuando un vehículo va a virar a la izquierda corresponden a choques por adelante, B, choques por atrás, C, choques por alcance o D, choque por los costados. Y, ¿cierto? Lo que menciona el libro serían los choques por atrás, ¿cierto? La gran cantidad de accidentes que se producen cuando un vehículo va a virar a la izquierda es porque, ¿cierto? No estamos atentos a las condiciones de tránsito y chocamos en la parte trasera de otro vehículo. 26. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito? Esta creo que la vimos también ayer. A, el exceso de consumo de droga y alcohol, el exceso de velocidad, y eso que era lo que había que recalcar, el exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Esa hay que grabarse, el exceso de velocidad. 27. Mientras conduce usted siente un fuerte olor a combustible, ¿qué debería hacer? ¿Cierto? Sentimos olor a combustible, detenernos, ¿cierto? Y buscar al técnico indicado, sin mover, ¿cierto? Obviamente el vehículo. Tenemos la alternativa A, dice detenerse y investigar el problema, ¿cierto? Esa es la alternativa que acierta, ¿cierto? A esta pregunta. Mariela dice, yo no estuve ayer en clase. Pero Mariela, ¿cierto? Como que han grabado estas clases, las puedes ver, puedes buscar la de ayer también. Bueno, y están todos los videotest, los que hemos realizado. Si no me equivoco, hay 21 o 22. Pero están todos grabados. Así que puedes echarle una mirada ahí. 28. Usted desea adelantar. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El auto que viene en sentido contrario tiene la obligación de correrse a la berma para aumentar la seguridad. El vehículo que viene en sentido contrario, ¿cierto? Imaginémonos ese auto que está lejano. Dice, tiene la obligación de correrse a la berma. O sea, si es que yo quiero adelantar, este vehículo debiera correrse a la berma, entonces está la descartado. Usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar, ¿cierto? Esa sería la correcta. B, o sea, C, perdón, dice, el camión tiene la obligación de correrse hacia la berma, o sea, hacia esta parte, para que nosotros adelantemos. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Correcto. 29. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí nos está preguntando por las afirmaciones falsas. Dice la A, dice, aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol cada ocasión, la concentración de este en su sangre puede ser diferente. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Eso, ¿cierto? Es verdadero. Aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol, en cada ocasión la concentración de este en su sangre puede ser diferente, ¿cierto? Porque el metabolismo, ¿cierto? El peso de la persona, entonces eso es verdadero. Pero aquí nos pide cuál es la falsa. Tenemos que encontrar la falsa. B, la concentración de alcohol depende de cuánto se come en cada ocasión. Exacto, ¿cierto? Si nosotros hay una persona, dos personas bebiendo y esta persona, ¿cierto? O sea, ambos han comido uno menos y uno más, ¿cierto? ¿A quién va a atacar primero el alcohol? Va a ser, ¿cierto? Al que comió menos. Dice, la C dice, si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también será la misma. ¿Esto es verdadero o falso? Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma concentración de alcohol en la sangre, también será la misma. Esto es falso, ¿cierto? Y la D dice, entre otros factores, la concentración de alcohol también depende del tiempo que dura la ingesta de cada vez, ¿cierto? Si yo consumo más, ¿cierto? Va a depender eh, nuestra concentración de alcohol. Exacto, la C sería, como dice Catherine, la C sería la falsa. Aquí donde varios caen cuando preguntan, ¿cierto?, cuáles son las falsas. Sí, hay que ahí buscar la falsa. Vamos con la 30. Si sube la temperatura del motor, ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen de la señal de temperatura, ¿cierto?, que es como un termómetro ¿cierto?, en agua. Esa es la temperatura del motor del vehículo. Si la temperatura del motor, si la temperatura del motor, si sube la temperatura, perdón, del motor, ello puede deberse a la consecuencia de exceso de nivel de agua, B, falta de agua, perdón, una falla en la bomba de agua, C, filtro de aire tapado. Tamara dice ahí pueden ser dos, ¿cierto? Exceso de nivel de agua. Tamara dice, Tamara Chacón dice B y C. Lo que pasa es que acá dice la C, bueno, la correcta es la B, ¿cierto? Eso, una falla en la bomba de agua. Estos vehículos traen bombas de agua, ¿ya? Que son como unos ventiladores que hacen que el agua, ¿cierto?, genere presión y llegue, ¿cierto?, a todos los conductos. Exceso de nivel de agua puede ser, ¿ya? Pero lo que dice el libro, ¿cierto?, que se puede deber a una falla en la bomba de agua. Y la C dice filtro de aire tapado. Ahí sería otra parte del vehículo, ¿ya? Ahí está hablando, ¿cierto?, del aire que entra al vehículo para, ¿cierto?, generar el funcionamiento del motor. Entonces sería como otra parte del vehículo que nos incide, ¿cierto?, en el calentamiento del motor. Entonces por eso es la B, una falla en la bomba de agua. Recuerden que en temarios, ¿ya? Ustedes se van a temario y dice en el costado derecho, vista desde un computador, o si lo venden de un celular, va a salir en la parte de abajo, van a salir videos que te ayudarán a la obtención de la licencia a conducir. Esos videos, hay un video que habla
del sistema de refrigeración del vehículo. Y ahí van a ver varios, cómo funciona, ¿cierto? El sistema de refrigeración, cómo recorre el agua en el motor y sus partes, obviamente, ¿cierto? Entonces, vamos a la 31. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? El airbag no es eficaz si no se utiliza en conjunto con el cinturón de seguridad. Verdadero, ¿cierto? Ambos van de la mano. Y la 32 y la última pregunta dice, las señales de tránsito se emplean para indicar la forma correcta y segura de hacer uso de las vías. A, los peatones y conductores. B, los peatones únicamente. O C, solamente a los conductores. Y la respuesta correcta sería la A, ¿cierto? Las señales de tránsito están para los peatones y conductores de las vías. Vamos a corregir el examen. Veamos si estamos todo ok. Aquí, ¿cierto? Vamos a ir viendo y tenemos todas las preguntas correctas. ¿Alguna duda sobre alguna pregunta o algo sobre la licencia a conducir? Em, de que el examen práctico solamente se puede realizar en vehículos mecánicos, pero no hay una restricción que diga o que obligue a un conductor a manejar solamente vehículos automáticos o solamente vehículos automáticos. Lo que sí piden algunas municipalidades es que el freno de estacionamiento o el freno de mano esté en el centro. Ahora sí. Ah, perfecto. Algo había pasado. Me había salido una opción y apreté la contraria. Estaba hablando justamente de una pregunta que me hicieron de los vehículos automáticos o mecánicos, si se puede dar en ambos. O sea, lo que les comentaba era que hay un mito que uno solamente puede manejar vehículos automáticos o mecánicos y que esa licencia va a ser restringida, va a tener una restricción. Así que eso es solamente un mito. Usted puede rendir el examen, sea práctico, en un vehículo mecánico o automático y no va a haber alguna restricción en su licencia. Lo que sí hay municipalidades que exigen, o sea, que piden, ¿cierto?, que el freno de estacionamiento, freno a mano, esté en el centro del vehículo. Ahí se están ayudando. Yo estoy medio perdido ya porque me ha pasado el chat volando. Claro, ¿cierto? La reacción, las tres cifras, ¿cierto?
O sea, perdón, por 3 las primeras cifras, ¿cierto? En el caso de que, no sé, sea 90, sería 9, 9 por 3, ¿cierto? En el caso que sea 120, va a ser 12 por 3. Damian, ¿cierto? De Antofagasta dice que el del automático y se puede dar con un auto automático, claro. O sea, claro, hay municipalidades que son más complicadas y piden que el freno de estacionamiento en el caso de una emergencia esté en el centro, porque hay vehículos que lo llevan al costado, ¿cierto? Izquierdo, como casi donde uno abre el capot del vehículo, ahí lo llevan a eso. Los videos, ¿dónde eran? Aquí lo voy a mostrar. Ustedes se van a temarios y acá me sale una imagen, ¿cierto? Dice ver videos. Videos que te ayudarán a conseguir la licencia de conducir. Entonces ustedes aprietan ahí y va a empezar a cargar los videos, el psicotécnico, cómo funciona el motor, cómo funciona el sistema de lubricación, videos, ¿cierto? De clases prácticas que hicimos con algún día con Robin, hace un año, que los van a ayudar también, ¿cierto? A la conducción también los puede ayudar. Aquí hay hartas cosas que pueden encontrar en temario, ¿cierto? Está el resumen, está el propio temario, audiolibros, ya un resumen en 200 frases. Esto lo recomiendo leerlo eh, antes de ir al examen para que vayan, para que vayan grabándose ciertos conceptos. Está el libro online, ¿cierto? El libro del nuevo conductor, la última versión, está en inglés, ¿cierto? También. Y también está en creol. Para nuestros amigos haitianos también está el libro en creol. ¿Algún consejo para el práctico? El primer consejo sería indicarle al examinador que se coloque el cinturón de seguridad. Esa es la trampa típica, ¿ya? Luego sería eh, encender las luces también es recomendable, por si pasan por algún lado, por alguna carretera, ¿cierto? Alguna parte donde se exija prender las luces y no se nos olvide prenderlas. Ajustar los espejos, ¿cierto? Ajustar el asiento en presencia del examinador, no antes, ¿ya? Respetar toda la señalética, encender los señalizadores, independientemente que sea a lo mejor un breve cambio de pista, pero encenderlos y que no se nos queden, ¿cierto? Encendidos tampoco. Si ya sabemos manejar o conducir, tampoco exceder la velocidad, ¿cierto? Máxima, que vendría siendo 50 en zona urbana. Respetar la velocidad, ¿cierto? Ver todos los letreros, la velocidad en zona de colegio, 30, ¿ya? Lo ideal es llevar al examinador lo más calmado posible, o sea, ir bien lento. Máximo tercero, máxima tercera, ¿cierto? Manejar con las dos manos en el volante, ¿cierto? Eso también es importante. No distraerse con el celular o la radio, apagarla. También es importante apagar la radio. Exacto, fijarse que el examinador cierra bien la puerta, a veces la dejan media abierta para que sí, ver si están pendientes, ¿cierto? Y eso sale en la pauta. Nosotros, no sé si les comenté que hicimos un video de la pauta del examen práctico donde vemos punto a punto qué es lo que revisan en este examen. Y ahí sale lo de la puerta, ¿cierto? Y ahí hablamos que en el panel de instrumentos se enciende una luz roja. Recuerden que cualquier luz roja en el panel de instrumentos es condición, ¿cierto?, de que nosotros no conduzcamos.
Se da el mismo día el práctico y el teórico, depende de la municipalidad. Hay municipalidades que lo hacen el mismo día, todo, ¿ya? Y como hay municipalidades, por ejemplo, Ñuñoa, que hace el teórico y después de 2 meses te vuelven a llamar para el práctico. Pero como les digo, ahí en el práctico, en YouTube, en nuestro canal, practicatest.cl, colocan examen práctico. A ver, voy a colocarlo yo. Espero salir acá. Si yo pongo YouTube, aquí estamos en el canal de Práctica Test. Ahí está el profe David. Lo vamos a silenciar por un rato. Aquí dice pauta de evaluación de examen práctico. Lo hicimos hace 5 días. Y aquí explicamos el paso a paso de cómo evaluar el examinador. ¿Se puede llevar un familiar en el teórico como acompañante? No, tiene que ir sola. Al examen, al ingreso a la sala teórica, tiene que ingresar sola. Sí la pueden acompañar, ¿cierto? A la municipalidad, a la dirección de tránsito, a realizar todo el proceso, pero a la prueba práctica, teórica o psicotécnica, tiene que entrar sola. Así que, chicos, los dejo. Nos estaríamos viendo mañana a las 9. Se podría descargar la pauta. Sí, está la pauta en, en Instagram. La pueden descargar de inmediato. Está ahí como una imagen. O la pueden pedir al WhatsApp de la página de Práctica Test también y se la enviamos. No, no se preocupen de nada. Gracias a ustedes, ¿cierto? Por estar en nuestra plataforma y así nos ayudamos todos, ¿cierto? Así que nos estamos viendo mañana. Que tengan un excelente día y a darle con todo. Chao, chao. Descansen todos.